hasta un 70% en algunos papers. Ya Mazzaferri en el año 93 notó esta diferencia que existía entre la prevalencia de nódulos palpables, como se ve acá en esta figura de la izquierda, y de nódulos ecográficos. Y esta diferencia se va haciendo cada vez más marcada en la medida que transcurre la edad del paciente. Por lo tanto, ¿cómo enfocamos el estudio de un nódulo tiroideo? Para ello vamos a tratar de seguir un caso clínico típico, que es una mujer que nos consultó en el servicio, es una mujer de 31 años, oriunda de Paraguay, que refería una tumoración en la región anterior derecha del cuello de larga data, pero que ella en los últimos 3 años había notado un crecimiento progresivo y lento. No refería síntomas mecánicos ni de disfunción tiroidea tampoco. Sí había cursado un embarazo 2 años atrás, en ese momento no se evaluó su función tiroidea y concurría a la consulta con un laboratorio basal y una captación y un centellograma que le habían pedido en otra institución. Como antecedentes patológicos de importancia, no era tabaquista, no utilizaba ningún tipo de medicación, no había estado expuesta a radiación ionizante en la infancia, sí refería 6 embarazos, 4 partos y 2 abortos espontáneos, y una madre y una abuela materna operadas de bocio. Al examen físico la frecuencia cardíaca era normal, la paciente era obesa con un BMI de 34, no se le palpaban adenopatías en ninguna región, ni en la región cervical ni fuera de ella, y sí tenía en la tiroides un tumor palpable de 3,5 centímetros, que era firme, móvil, homogéneo, indoloro en el lóbulo derecho. El resto de la glándula era normal. Y en base a este caso podemos ver, por ejemplo, qué factores aumentan la prevalencia nodular. El sexo femenino cuadriplica el riesgo de tener un nódulo, en las mujeres es más frecuente. La edad también, en los mayores de 65 años, más de la mitad pueden tener nódulos tiroideos, en cambio en los menores de 30, 1 de cada 10 solamente. A nivel ecográfico, ¿no? Estamos hablando. Esta mujer, además, se le planteó o se le preguntó cuando se la ve por primera vez si había estado expuesta a radiación ionizante, cosa que no, y esto es debido a que la exposición a radiación ionizante, sobre todo en la infancia y más en varones, triplica el riesgo de tener un nódulo y también aumenta el riesgo de malignidad de ese nódulo, llevando la prevalencia de malignidad en los nódulos de pacientes que han sido irradiados a un 14 o un 39%, muy diferente de esa que vimos antes de los nódulos de bajo riesgo, que era de 5 a 13%. Suelen empezar a aparecer a los 2 años de la exposición a la radiación, haciendo un pico máximo de prevalencia a los 15 años y pueden aparecer hasta 30 años después. También la suficiencia de yodo es algo para preguntar, más en esta paciente que era originaria de Paraguay, de un país con déficit de yodo. En algunas áreas con déficit de yodo puede haber hasta un 60% de reporte de bocios, 60-80% de reporte de bocio y de bocios nodulares. Otros factores que aumentan la prevalencia nodular son la paridad. Las mujeres multíparas, como es el caso de la paciente, tienen 3 veces más riesgo de tener nódulos. Las pacientes con sobrepeso u obesidad, como este caso, también los pacientes con acromegalia, los tabaquistas, están también reportados en los polimorfismos del gen del factor de transcripción tiroideo tipo 1 y tipo 2. ¿Y qué pasa con respecto al crecimiento? Esta paciente refería que había crecido el nódulo en los últimos 3 años. Uno tendería a pensar que el crecimiento puede ser un indicador de malignización o de que un nódulo pueda ser maligno. Sin embargo, ya hay muchos estudios, y este es un estudio prospectivo muy importante del grupo de la Universidad de Sapienza de Roma, que han demostrado que los nódulos benignos pueden crecer. En este estudio prospectivo, con 5 años de seguimiento, de 1.600 nódulos prácticamente, en casi 1.000 pacientes,
Eran nódulos todos benignos, punzados inicialmente, seguidos durante 5 años, y observaron que el 85% no creció, pero sí hubo un 15% que crecieron a una razón de 5 milímetros en 5 años, o sea, de 1 milímetro por año. Y el crecimiento se observó sobre todo en jóvenes, en pacientes con bocios multinodulares o en pacientes con nódulos grandes. Sin embargo, solamente un 0,3% de los nódulos tuvieron cáncer a 5 años de seguimientos, y el predictor de malignidad no fue el crecimiento, sino los cambios en el aspecto ecográfico. Hay un trabajo americano de Randolph, que es un cirujano del Johns Hopkins, que reportó que los nódulos malignos tienen un crecimiento de aproximadamente 2 milímetros por año o más. Sin embargo, eso todavía no está tan validado clínicamente. Con respecto a los antecedentes clínicos de alto riesgo que nos pueden hacer sospechar que un nódulo es maligno, uno fundamental es la historia familiar del paciente, que no tenga antecedentes en la familia de carcinoma medular o de síndromes asociados al mismo, o de cáncer diferenciado en un familiar de primer grado o más de 2 miembros, síndromes que pueden estar vinculados a carcinomas diferenciados de tiroides, como el Cowden, la poliposis adenomatosa familiar múltiple, el Gardner. Como dije antes, la exposición a radiación ionizante o a desastres nucleares. Y hay algunos síntomas y signos de alta sospecha de cáncer cuando están presentes, como el crecimiento rápido, en este caso en la paciente había sido lento, la disfonía, sobre todo cuando está asociada a la parálisis de una cuerda vocal homolateral al nódulo, la fijación a tejidos vecinos y la presencia de adenopatías cervicales sospechosas. Hay otros factores de riesgo de malignidad que son mucho más prevalentes, por supuesto, pero menos específicos. Uno es la edad. En los menores de 14 años es 4 veces más frecuente el riesgo, o sea, se cuadriplica el riesgo de malignidad. Y se duplica en los ancianos mayores de 70. En el varón también se duplica la prevalencia de cáncer. Y hay algunos autores que han intentado vincular los niveles de TSH con un mayor riesgo de malignidad. ¿Cómo era el laboratorio de esta paciente? Tenía una rutina en sí normal, hemograma, calcio, fósforo, eritro y glucemia normales, y traía una TSH normal, pero en el rango, en la mitad superior, casi cercana al límite superior de lo normal, era de 4.3, con una T4 libre normal, anticuerpos antitiroideos negativos, y no le habían solicitado calcitonina. Este trabajo de Bollaert es un trabajo que después ha sido muy citado, aparece en el año 2006, porque es uno de los primeros autores que intenta vincular los niveles de TSH con el riesgo de malignidad en los nódulos. Él hace un trabajo prospectivo en 1.183 pacientes que no tenían hipotiroidismo clínico, no tenían disfunción, tiroidea clínica, todos tenían T4 libre normal. Y él encuentra que la prevalencia de malignidad comienza a hacerse significativamente más alta con TSH superiores a 0.9. Y esta significancia se hace más marcada en la medida que el nivel de TSH es más alto, incluso dentro del rango normal, pero TSH más altas. Esto fue un trabajo que generó mucho ruido y después muchos autores han logrado reproducir estos hallazgos. Sin embargo, el hallazgo de una TSH elevada no nos sirve para identificar un riesgo individual en un paciente, es muy inespecífico. Nos sirve sí a nivel epidemiológico, poblacional, pero no a nivel individual. Nosotros en el año 2014 evaluamos unos pacientes, un grupo de pacientes, que eran 104 pacientes eutiroideos,
con un nódulo único, los seleccionamos con criterios de exclusión muy estrictos, entre 700 y pico de pacientes. Descartamos los que tenían nódulos múltiples, obesidad, drogas, etcétera, que pudieran influenciar los niveles de TSH, o sea que tratamos de ser lo más puros posibles y encontramos que el nivel de corte predictor de malignidad en nuestros pacientes era de 1.3, o sea, similar al de Volaert, con una sensibilidad cercana al 80%, pero por supuesto, como era de esperar, la especificidad era baja. Y un poco siguiendo el caso, ¿cuáles son los estudios que le debemos solicitar de laboratorio a un paciente con un nódulo? En realidad, la TSH es la única determinación necesaria al inicio de la evaluación. Todos los consensos son unánimes en eso. Una TSH por debajo de 0,5 es sugerente de nódulos autónomos. Una TSH normal no necesita una evaluación más detallada, no necesita solicitarse hormonas periféricas. Eso solamente si nosotros queremos especificar o cuantificar las disfunciones cuando la TSH está alterada. Con respecto a solicitar anticuerpos inicialmente, esto es un tema bastante controvertido porque tiene un alto costo y los nódulos tiroideos son muy prevalentes, pero existen muchos pacientes que tienen Hashimoto's eutiroideos. Por lo tanto, si nosotros estamos frente a un nódulo que consideramos que va a necesitar ser punzado, en nuestro servicio solicitamos los anticuerpos porque al citólogo le ayuda tener el conocimiento previo a ver la citología de que el paciente tiene autoinmunidad, le orienta al diagnóstico. La tiroglobulina no está indicada en un paciente con un nódulo tiroideo no resecado, ya que es solamente indicativa de suficiencia de yodo y de volumen, pero no nos habla de malignidad. Sin embargo, con respecto al dosaje de calcitonina, hay bastante controversia, no hay consenso entre las sociedades sobre realizar el screening sistemático con esta determinación en todo paciente con nódulo tiroideo, debido a que los carcinomas medulares son pocos frecuentes, solamente corresponden al 0,4% de los nódulos tiroideos, y al 4% de los cánceres, pero la calcitonina es muy costosa para pedírsela a todos los nódulos. Sin embargo, es un marcador diagnóstico muy sensible y tenemos el problema que en los medulares la mitad de las punciones dan falsos negativos, o sea que tiene mucha más sensibilidad como marcador el dosaje de calcitonina. El otro problema que tiene es la baja especificidad. Tiene muchos falsos positivos. Depende un poco del cutoff que usemos, pero tiene de entre un 10 y un 40% de falsos positivos. La insuficiencia renal, la hipergastrinemia, los pacientes que están con inhibidores de bombas de protones, los alcohólicos, el tabaco, la sepsis, la autoinmunidad tiroidea, los pacientes que tienen anticuerpos heterófilos anticalcitonina, los tumores neuroendocrinos, todos pueden dar falsos positivos de la calcitonina, llevándonos a una vorágine de estudios muchas veces innecesario. Por eso la mayoría consensuamos nosotros nos adscribimos también a esta conducta, en solicitar la calcitonina en pacientes de riesgo de tener un medular, los que tienen historia familiar de síndromes asociados a medular, los pacientes que tienen una punción sugerente o indeterminada o citología sospechosa pero no concluyente de un diferenciado, y en todo paciente que va a ir a una tiroidectomía, sobre todo si va a ser una tiroidectomía menor a total, ya que si tuviera un carcinoma medular oculto, uno se vería en la obligación después de tener que reintervenirlo. Entonces, para evitar una reintervención, y dado que las cirugías no son tantas, es conveniente que el paciente que se va a operar por ahí por otra patología tiroidea, uno tenga en claro que no tenga un medular oculto. Bueno, vamos a ir a una primera preguntita de la encuesta, a ver qué opina la audiencia.
A ver si la encuentro. Sí, acá está. Bueno, a ver, ustedes en esta paciente, ¿por qué consideran que creció el nódulo? Por haber cursado un embarazo, por un crecimiento que pudo haber estado estimulado por esa TSH ligeramente elevada. Puede ser la historia natural de un nódulo benigno. Podría ser un crecimiento vinculable a malignización. Todas las anteriores son correctas. O solamente la 2 y la 3, que sería el crecimiento por la TSH o la evolución natural de un nódulo benigno, son correctas. A ver, vamos a esperar un poquitito y ver un poco a ver qué responde la audiencia. Bueno, vamos a compartir los resultados. Vi que muchos contestaron muy parejo que pueden ser todas correctas o solo la 2 y la 3. En realidad la respuesta correcta es que todas son correctas, porque durante el embarazo puede crecer los nódulos por estímulo de beta-HCG, que tiene una acción similar a la TSH, también por factores de crecimiento intraembarazo. La TSH ligeramente alta puede ser un estímulo constante también para el crecimiento de un nódulo. No sabemos con qué TSH se manejaba la paciente antes, 3 años antes de que el nódulo comenzara a crecer. Puede ser la historia natural de un nódulo benigno, como dijimos antes, y también puede ser una malignización, ya que la velocidad de crecimiento tampoco es algo específico. Continuando con la paciente traía un centellograma tiroideo que nos mostraba un nódulo hipocaptante en el lóbulo derecho. Hoy en día no tiene ninguna utilidad realizar un centellograma tiroideo, ya que el 90% de los nódulos son nódulos hipocaptantes y de ellos la tasa de malignidad es la misma de un nódulo palpable o de un nódulo ecográfico, de un 5, un 10%. O sea, no es un estudio específico en un paciente con TSH normal. La única indicación de hacer un centellograma tiroideo es en un paciente que tiene una TSH inhibida baja, donde uno quiere descartar autonomía. Si el nódulo es caliente, uno podría evitar punzarlo, ya que los nódulos calientes excepcionalmente son malignos. Nosotros le pedimos una ecografía cervical que nos informa un nódulo en el tercio superior del lóbulo derecho. Tengamos en cuenta que los carcinomas medulares habitualmente se alojan en el tercio superior, porque las células parafoliculares están en el límite entre el tercio superior y el tercio medio. Los carcinomas diferenciados se pueden alojar en cualquier área. Bueno, esta paciente tenía un nódulo en el tercio superior, era un nódulo sólido, hipocogénico, de bordes regulares, sin halo, ustedes lo ven aquí, sin microcalcificaciones, con una vascularización mixta, que aquí no se ve, porque no hay foto del Doppler, y un diámetro cefalocaudal de 3,2 y un diámetro anteroposterior de 1,7, que era menor al diámetro transverso de 1,9. Y no había adenopatías observables en la ecografía. ¿Cuál es la utilidad de la ecografía? La ecografía es un método sensible, no invasivo y de bajo costo. La primera cosa es que nos confirma la presencia de un nódulo. Hay hasta un 16% de nódulos palpables que no se pueden confirmar por eco, o sea que son pseudonódulos. Por otro lado, nos define un patrón ecográfico de sospecha que puede ser indicativo o no de punción según ese patrón que tenga el nódulo. Y también nos sirve para
guiar la punción, reduciendo el número de insatisfactorios, sobre todo en las adenopatías, ahí sí es esencial como guía, porque tienen muchos insatisfactorios cuando se hace la punción por palpación. También nos permite un control objetivo del crecimiento nodular a largo plazo, ya que nos permite estimar el volumen nodular, que es la forma más precisa para evaluar el crecimiento. A pesar de que tiene un coeficiente interobservador de 10%, siempre el volumen es mucho más preciso que el medir diámetros. Por otra parte, nos permite también, en los nódulos que seleccionamos como nódulos sospechosos, pero que puedan ser pasibles de vigilancia activa, nos permite un seguimiento preciso. Hay algunos trabajos donde se ha visto, se están haciendo, perdón, me sale una comunicación como si no tuviera bien internet, pero creo que, no sé, creo que me escuchan bien, ¿no? Bueno, con respecto a lo que comentaba, hay algunos trabajos de vigilancia activa en nódulos malignos, seguidos a lo largo de 15 años en Japón, seguidos con ecografía, y que no han progresado la enfermedad ni han tenido evidencia de diseminación metastásica. Para ello es fundamental el control con ecografía y poder seleccionarlos bien, que no estén invadiendo la cápsula, o sea, los criterios de selección los permite la ecografía, que no estén cercanos a la tráquea, una serie de parámetros que nos permite ver qué nódulos pueden ser pasibles de vigilancia activa. Con la ecografía como screening sistemático en la búsqueda de nódulos en un paciente que viene a la consulta no tiene ninguna indicación. Solamente debe ser pedida si uno palpa un nódulo o en los pacientes de riesgo, como dije antes, irradiados, con historia familiar o una adenopatía cervical de origen desconocido, o en los pacientes que la palpación es dificultosa, ya sea por cuello corto, por obesidad. Con respecto a qué hallazgos ecográficos pueden ser de alta sospecha, existen algunos que tienen una especificidad mayor para predecir, un valor predictivo positivo para predecir malignidad, como la hipocogenicidad marcada, o las microcalcificaciones, o los márgenes irregulares. Pero, como podemos observar, individualmente cada uno per se no tiene una especificidad suficientemente elevada. Sí hay algunos signos ecográficos con un alto valor predictivo negativo, pero ningún signo per sí solo es un predictor preciso de riesgo. Por eso, la ATA ha establecido en el año 2016 patrones ecográficos de riesgo. Esto ha cambiado mucho el manejo de los nódulos, ya que la asociación de varios signos de riesgo que dan determinados patrones permite seleccionar mejor qué nódulos vamos a punzar. Y así ellos definen 5 patrones de riesgo, los de alta sospecha, sospecha intermedia, baja, muy baja y benignos. Entre los signos de alta sospecha, digamos, los patrones de alta sospecha, están los nódulos que son sólidos, hipoecogénicos, que tienen por lo menos un hallazgo de sospecha, o márgenes irregulares, o microcalcificaciones, o son más altos que anchos, o tienen un anillo calcificado con una obstrucción del tejido hipoecoico, o extensión extratiroidea. Estos pueden tener un riesgo de malignidad de hasta un 70 o un 90%. Después tenemos nódulos que son solo sólidos hipoecoicos, que no tienen ninguno de estos signos, que son de sospecha intermedia y tienen un 10 o un 20% de riesgo de malignidad.
Todos estos nódulos, los de riesgo intermedio y alto, se deben punzar cuando son mayores a 1 centímetro. Luego tenemos los de baja sospecha, que son los nódulos en general isoecoicos, hiperecoicos o quísticos, que tienen menor riesgo de malignidad y uno los debería punzar recién a partir del 1,5 centímetros. Y los de muy baja sospecha o benignos, que podrían incluso, no, los que son quísticos simples, que son el patrón benigno, no tienen indicación de punción. Y los de muy baja sospecha pueden no punzarse o punzarse recién a partir de los 2 centímetros. Hay unos, digamos, ustedes habrán escuchado hablar de lo que es el TIRADS, que son sistemas de estandarización de los informes ecográficos diseñados por radiólogos o por ecografistas. Son más específicos, pero son más complejos y en la práctica clínica en general los endocrinólogos utilizamos más los patrones de ATA para definir cuándo punzar un nódulo. Pero muchos ecografistas ya están comenzando a hacer los informes ecográficos basados en los sistemas de clasificación TIRADS. Tienen la inconveniente que hay distintos sistemas TIRADS. Uno es el de la Asociación Americana, del Colegio Americano de Radiólogos, otro es el europeo, otro es el coreano, que lo usan más en Oriente, y no son exactamente iguales entre sí. En un metaanálisis, un estudio prospectivo comparativo de Grani, encontró que el que tiene mejor rendimiento clínico es el de la Asociación del Colegio, Americano de Radiólogos. Y vamos a ver ahora, quería hacer una segunda encuesta. A ver. No sé si... Bueno, en esta paciente entonces, ¿cuál sería la conducta indicada con el nódulo de esta paciente? Realizar un centellograma tiroideo para ver si se punza o no, hacer una lobectomía por el tamaño del nódulo, por el crecimiento progresivo. Ecográficamente, recordemos, era un nódulo sólido, hipocogénico, sin signos de alta sospecha. Es un nódulo de riesgo intermedio, mayor de 1 centímetro, por lo que debería realizarse una punción. Podríamos hacer vigilancia activa con control ecográfico periódico, dado que no tiene signos ecográficos de alto riesgo, o hacer tratamiento supresivo con TSH. Veo que muchas de las respuestas están medio empatados entre lo que es vigilancia activa o punzarlo. En realidad, es un nódulo de riesgo intermedio, sólido, hipocogénico, mide más de 1 centímetro y la indicación en este caso es punzarlo. Si seguimos el algoritmo que sugiere las guías americanas de tiroides, basado en los patrones ecográficos, todo nódulo palpable o ante la sospecha de un nódulo tiroideo, uno debe hacer una TSH y en el caso de que la misma esté normal o elevada, hacer una ecografía, determinar el patrón de riesgo y en función del tamaño correspondiente a su patrón, definir cuándo se debe punzar y clasificarlo luego citológicamente según el sistema Bethesda. Solo los nódulos que no se logran digamos, confirmar ecográficamente o que son menores a 1 centímetro o los nódulos de aspecto completamente benigno, esos son los que pueden evitarse la punción. Y siempre debe hacerse la punción, independientemente del tamaño y del patrón, si el paciente, si uno observa que hay extensión extratiroidea del nódulo, si hay adenopatías sospechosas cervicales, o si el paciente tiene una metástasis a distancia de origen desconocido. En esta paciente se hizo la punción-aspiración con aguja fina, bajo control ecográfico, y se encontró que se trataba de un carcinoma papilar de tiroides, y según la clasificación del sistema Bethesda, que ahora vamos a ver, era una categoría 6. Hasta el año 2010, que comenzó a utilizarse el sistema Bethesda, los informes citológicos eran muy ambiguos y cada
patólogo y citólogo utilizaban su propia terminología, lo cual llevaba a muchas confusiones y además a muchas alteraciones, a muchas variaciones en el manejo por mala interpretación de los informes. Por eso el Instituto Nacional de Cáncer en el año 2006 convoca 8 comités para unificar o tratar de estandarizar los informes de las citologías tiroideas y luego de muchos debates, en el año 2010 se termina publicando un atlas, que es el sistema Bethesda para los reportes citológicos tiroideos, que estandarizó la forma de informarlos y esto fue ampliamente difundido y aceptado en todo el mundo y actualmente todos nos manejamos con este tipo de sistema de reportes. En el año 2017, basándose en la validación clínica del uso de este sistema a lo largo de estos años, se volvió a hacer una revisión y se ajustaron algunos detalles. Básicamente, para que ustedes un poco tengan una orientación, hay 6 categorías diagnósticas. La categoría 1, que es no diagnóstica o insatisfactoria, que corresponde a las punciones acelulares, cuando no se obtiene material suficiente, o en los casos de los quistes puros, cuando se obtiene solo líquido porque no tienen células. En ese caso, digamos, uno no la considera insatisfactoria. Sale con la denominación contenido quístico, si la ecografía mostró que era un quiste simple. Luego tenemos la categoría más prevalente, que es la categoría 2, de benigno. Hay 2 categorías indeterminadas, la categoría 3, que son las atipías, atipía o lesión folicular de significado indeterminado, que es una de las categorías más controvertidas, ya que abarca citologías donde puede haber alteraciones de distribución arquitectural o atipías nucleares que no son lo suficientemente sospechosas para ponerle el sello de sospecha de malignidad o de malignidad. Luego está la categoría 4, que es el de las neoplasias o sospechas de neoplasias foliculares. Esta categoría es una categoría que abarca en general a lo que son los adenomas y los carcinomas foliculares bien diferenciados, donde uno no puede, en base a la citología, determinar si estamos frente a un carcinoma o un adenoma, porque las células tienen las mismas características. Y para poder determinar si es un carcinoma, necesitamos ver si la cápsula del nódulo está invadida, y eso se logra exclusivamente con la histología. Lo mismo pasa con los adenomas y carcinomas de células de Hartle, que entran dentro de esta categoría. Finalmente está la categoría 5, sospechosa de malignidad, y la categoría 6, que es la más categórica de malignidad. El sistema Bethesda no solamente define las categorías, sino que también va acompañado de un riesgo de malignidad asociado a cada categoría y de un manejo o una conducta según la misma. Por eso en los nódulos categoría 1, el riesgo de malignidad es un riesgo bajo, la indicación es repetir la punción ecoguiada para bajar el riesgo de insatisfactorios, a menos que sean quistes, como dije antes. Los benignos, falsos negativos, son pocos, tienen 0 o un 3% de riesgo de malignidad, por lo tanto el seguimiento indicado es clínico y ecográfico. En las categorías indeterminadas, en la categoría 3, lo que está indicado es repetir la punción, cuando no hay sospecha clínica ni ecográfica, o sea, si es una ecografía de baja sospecha, en el caso de reconfirmar la categoría 3, se puede recurrir a test moleculares o a una lobectomía diagnóstica. El riesgo de malignidad en esta categoría oscila entre un 10 y un 30%. En la categoría 4, que el riesgo de malignidad es de un 25 a un 40%, nos vemos obligados a un test molecular o a una lobectomía para ver si hay invasión de la cápsula del nódulo. En categorías 5 y 6, en general, la conducta es la tiroidectomía total. En los últimos años, en estas 2 categorías de indeterminados, la 3 y la 4, que corresponden alrededor del 20% de las punciones,
La biología molecular ha adquirido un rol muy importante, porque digamos que hasta ahora el único recurso que disponíamos en estos casos era ir a una lobectomía diagnóstica que podía resultar excesiva en el caso de nódulos benignos o insuficiente en el caso de los nódulos malignos. Por lo tanto, comenzaron a desarrollarse test moleculares, algunos de ellos con una alta sensibilidad, que se los denomina rule-out test, que tienen un alto valor predictivo negativo, pero desafortunadamente la mayoría de ellos son poco específicos. Pueden confirmar benignidad, pero no nos confirman malignidad. Después tenemos también otros test que se llaman ruling test, que son altamente específicos, que tienen un alto valor predictivo positivo, pero son poco sensibles. No voy a entrar en este tema porque por ahí es muy de la especialidad, pero sí le quería mostrar un metaanálisis que ha salido este año comparando las distintas sensibilidades y especificidades de los test. Vemos aquí que hay múltiples test. Básicamente se basan estos test, la mayoría de ellos, en el análisis de mutaciones o en paneles de expresión génica, midiendo microRNA también. Y esto nos permite, cuando disponemos del uso de los mismos, reducir el número de lobectomías diagnósticas. La ATA recomienda tratar de usar estos test en lo posible siempre y cuando se haga en laboratorios moleculares certificados. La dificultad es que son de muy alto costo y no están disponibles en todos los países. Con respecto a qué tratamientos tenemos disponibles en los nódulos, bueno, por supuesto, la cirugía cuando sospechamos malignidad o un trastorno mecánico o los nódulos autónomos, el radioyodo en los autónomos, la inyección percutánea con etanol en los nódulos quísticos, y dos palabras quería comentar sobre el tratamiento. Uno de cada 6 pacientes se benefician y cuando uno suspende el tratamiento, los nódulos tienden a crecer nuevamente y volver al tamaño inicial. Entonces, en un paciente con nódulos benignos, asintomáticos, no tienen indicación de hacerse tratamiento hoy en día con levotiroxina en áreas yodo suficientes. Y en las áreas yodo deficientes, uno debería en realidad suplementar con yodo y no dar levotiroxina particularmente. ¿Y qué hacemos entonces con los nódulos que son benignos, que son Bethesda 2? ¿Cómo nos manejamos? Digamos, ¿qué tratamiento hacemos? En realidad, más que nada, lo que se hace es vigilancia, y la vigilancia va a depender de la ecografía que tenga el nódulo. Si es un nódulo que en la punción nos dio benigno, pero tiene una ecografía basal de alta sospecha, podemos estar ante un falso negativo de la punción. En esos casos el riesgo de malignidad es de un 17, un 20%, por lo tanto lo sugerido es repunzar esos nódulos a los 6 meses o al año de la primera punción. Si la ecografía no es sospechosa, el riesgo de malignidad es menor a un 2%, por lo tanto lo que se sugiere es una nueva ecografía al año o a los 2 años, y todavía no hay evidencia clínica de que tenga alguna ventaja seguirlos con ecografías periódicas a largo plazo. De rutina uno lo hace y las va espaciando en la medida que el nódulo no sufre cambios, pero en realidad no hay mucha evidencia de hasta cuándo hacerlo. En ecografías de muy bajo riesgo no es necesario hacer ningún seguimiento. Por ejemplo, un quiste simple no necesita ningún seguimiento, puede darse alta al paciente. Y lo mismo también en pacientes que tienen 2 citologías benignas, donde con ecografía de bajo riesgo, sin sospecha y 2 citologías benignas no es necesario seguimiento. Y clásicamente se hablaba de estabilidad nodular cuando los nódulos no crecían, cuando mantenían una estabilidad volumétrica, pero hoy en día se habla más de estabilidad nodular cuando los nódulos no sufren cambios ecográficos a lo largo del tiempo y no aparecen hallazgos ecográficos de alta sospecha. Nosotros, si estamos frente a un nódulo benigno inicialmente y una ecografía de baja sospecha, pero que en el transcurso de la evolución uno detecta, por ejemplo, microcalcificaciones, en ese caso uno debería repunzar ese nódulo.
Bueno, y esta paciente, por lo tanto, como fue un carcinoma papilar, se realizó una tiroidectomía total, no se encontraron adenopatías a nivel de la región central, resultó ser una variedad usual, que es una variedad de papilar de bajo riesgo, no había invasión de la cápsula, no había invasión de tejidos vecinos, y no había angio ni linfoinvasión. Era un T2, N0, M0 por TNM y no se necesitó radioablacionar a la paciente por considerarse una paciente de bajo riesgo de recurrencia. Dos palabras de cáncer de tiroides, que por ahí es algo ya muy específico, a ustedes quizás les interesa más el tema de los nódulos, pero para que tengan una idea, el cáncer de tiroides es el cáncer endocrino más frecuente, corresponde al 90% de los cánceres, y en las últimas décadas, como dije antes, es uno de los cánceres que presentó mayor porcentaje de incremento, pero sin aumentar el número de muertes. Este gráfico es muy interesante porque, como podemos ver, desde el año 75 hasta la actualidad, la incidencia de cáncer de tiroides ha venido en aumento. En el año 75 se comienzan a difundir las punciones tiroideas. Y en el año 95, que es cuando vemos que hay un quiebre también donde se hace todavía más pronunciado el aumento de incidencia, es cuando comienzan a utilizarse las ecografías de alta resolución. Y alrededor del año 2015-2016, que empieza a haber una caída, se detiene este incremento, es cuando aparecen las guías de la ATA con los patrones ecográficos de riesgo para poder seleccionar, digamos que ayudan a seleccionar mejor qué nódulos punzar y no punzar a patología indolente innecesariamente, porque como podemos ver, la incidencia de muertes no ha variado, ha aumentado los cánceres, el número de cánceres, pero los muertos no. O sea que se ha diagnosticado mucha patología sin relevancia clínica. Corresponden los cánceres de tiroides al casi el 3% de los cánceres detectados, ocupan el lugar número 12. Y con respecto a lo que hablábamos antes, hasta el año 2015 era el cáncer que más porcentaje de crecimiento anual presentaba en los varones y el segundo en las mujeres, pero ahora, como podemos ver, ya en los últimos años, este crecimiento ha sido negativo. Con respecto a las variantes histológicas, el más frecuente son los carcinomas diferenciados, que son los originados en las células foliculares, el 85% son papilares, el 10% son carcinomas foliculares, son los que tienen mejor pronóstico. Un 4%, como dije antes, de los cánceres tiroides son los cánceres medulares, que se originan en las células parafoliculares. Menos de un 2% son anaplásicos o indiferenciados, no podemos determinar cuál es la célula que le dio origen. Y luego también podemos tener linfomas primarios que asientan en la tiroides o metástasis de otros órganos. Con respecto a la sobrevida a 5 años, cuando están localizados intratiroideos, como podemos ver, que son casi las 2/3 partes, que, teniendo en cuenta que el 90% son carcinomas diferenciados, la sobrevida es cercana al 100%. Y cuando tienen compromiso regional de adenopatías, que son alrededor del 28%, también siguen teniendo una sobrevida a 5 años muy buena. Recién cae a la mitad la sobrevida cuando hay metástasis a distancia, pero en el momento del diagnóstico solo un 4% de los casos presenta metástasis a distancia. Dentro de los factores pronósticos de riesgo, la edad, los mayores de 55 años, es un factor de riesgo de mayor agresividad o de mayor tasa de recurrencias y mortalidad, el sexo masculino, la extensión al momento del diagnóstico, o sea, la presencia de metástasis ganglionares, la extensión
la presencia de metástasis a distancia o de angioinvasión intratiroidea y el tamaño tumoral mayor a 4 centímetros. El TNM, que es una clasificación de estadificación que nos permite predecir mortalidad, muestra la influencia que tiene la edad en el riesgo de mortalidad. Vemos que, por ejemplo, en pacientes jóvenes con metástasis a distancia, corresponden a un estadio 2, que es un estadio con una mortalidad baja. Sin embargo, en los mayores de 55 años, ya el solo hecho de tener metástasis a distancia lo lleva al estadio más avanzado, que es el estadio 4B. Con respecto al tratamiento, en los carcinomas de tiroides diferenciados, el tratamiento es con tiroidectomía total, vaciamiento ganglionar compartimental cuando hay ganglios presentes. Se puede recurrir a la radioablación con yodo 131 cuando hay en cánceres de riesgo intermedio alto. Y luego se debe hacer permanentemente la evaluación de riesgo, tanto basal como dinámica. O sea, en cada momento de la evolución uno establece si el paciente cambió de riesgo, por ejemplo, si aparecen ganglios o metástasis a distancia que pasan de un riesgo moderado a un riesgo alto. Bueno, entonces uno cambia el enfoque de seguimiento y también la dinámica del seguimiento. El tratamiento con levotiroxina, dosis supresivas de TSH, también se debe hacer en estos casos. Es más profunda la supresión cuanto más alto es el riesgo. Y el seguimiento se hace con tiroglobulinas y anticuerpos antitiroglobulinas séricos como marcadores tumorales que se pueden hacer bajo tratamiento o estimulados con TSH. La ecografía es otro pilar del seguimiento y en algunos casos uno también debe hacer el seguimiento con barridos con yodo 131 o con PET scan con 18-desoxifluoroglucosa, que es para, sobre todo en los carcinomas no captantes de yodo y avanzados. Y como tratamiento pueden recurrirse cuando hay metástasis iodosensibles a dosis terapéuticas de yodo 131, a veces se requieren reintervenciones, radioterapia en muy pocos casos, y en los casos avanzados se puede utilizar inhibidores de la tirosina quinasa. Con respecto al medular, 2 palabras. Como dije antes, se origina en células parafoliculares. Aquí el marcador tumoral no es la tiroglobulina, sino la calcitonina y el antígeno carcino embrionario. No es necesario un tratamiento supresivo de TSH porque estas células son independientes de TSH para su crecimiento, sino se hace solamente sustitución por la tiroidectomía. Y no son captantes de yodo, así que en estos casos tampoco está indicada el tratamiento o la radioablación con yodo 131. Hay que tener en cuenta que hay formas esporádicas y que hay formas hereditarias. Las formas hereditarias tienen mutado el red protoncogen y por lo tanto esto permite también hacer un screening en la familia de quiénes son los pacientes proclives a padecer la enfermedad como para recurrir a un tratamiento precoz. 2 palabras con respecto al carcinoma anaplásico y al linfoma primario. Estos son 2 tumores que tienen un crecimiento rápido con gran invasión local. En el caso del anaplásico, en general son pacientes que ya llegan en estadios muy avanzados y que en general uno debe recurrir a quimio, radioterapia o a tratamientos paliativos porque generalmente llegan ya pasado su estadio quirúrgico y tienen una alta mortalidad. En cambio, el linfoma primario, lo que es más dificultoso en esto es el diagnóstico. Se debe recurrir a citometría de flujo e inmunomarcación, pero cuando se lo diagnostica son muy radiosensibles y responden también a la quimioterapia y tienen una buena tendencia y rápidamente retrogradan. No sé cómo estoy de tiempo, pero un poco para ir terminando las conclusiones. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo de estudio en un nódulo tiroideo? Básicamente, uno debería iniciar la pesquisa de los antecedentes de riesgo, medir TSH, una ecografía de tiroides con evaluación de todas las cadenas ganglionares. Según el patrón ecográfico de riesgo y el tamaño, la punción es el segundo paso. Establecer, de acuerdo al sistema de Bethesda, la clasificación citológica. Eso nos va a orientar el manejo clínico y terapéutico. Cuando tenemos citologías indeterminadas y tenemos la posibilidad de realizar los test moleculares correspondientes. Y en el caso de los cánceres,
dado la alta incidencia de cánceres diferenciados de curso indolente, es esencial optimizar el tratamiento inicial del mismo, utilizar procedimientos de seguimiento menos invasivos y costosos para tratar de mejorar la calidad de vida. Debe ser dirigido el tratamiento por un endocrinólogo y en el caso de los tumores no diferenciados o los diferenciados muy avanzados, ahí sí se requiere un equipo multidisciplinario que esté entrenado en el manejo de esta patología. Bueno, muchas gracias. No sé.